Cuidado con lo que pienses porque las cosas se cumplen. Le llama la atención que tenés las pestañas long. Yeah. Dicen que es uno de los coches más fiables y menos irrompibles que hay. Y acá estamos los López en el medio. Después de varios días intensos de ruta, llegamos al corazón de Mongolia, Ulan Bator, que es la capital y la ciudad más grande del país, donde viven más de 1,6 millones de personas, casi la mitad de la población del país, llena de contrastes, edificios modernos junto a templos antiguos, coches enloquecidos y yurtas a pocas cuadras del centro. Es también la capital más fría del mundo en invierno, aunque a nosotros nos tocó bastante sol. Una ciudad caótica y sorprendente donde lo moderno y lo tradicional se cruzan en cada esquina. Caminamos por la plaza central, la plaza Sukh-Batar, rodeada de historia y también de arquitectura soviética. También visitamos el Museo de Ciencias Naturales, donde descubrimos los animales que habitan las tierras. Lua y Lian se quedaron fascinados con los esqueletos de los dinosaurios, aves rapaces y diferentes criaturas del desierto del Gobi. Nos encontramos con decenas de estudiantes recién graduados, vestidos de gala. También nos topamos con un mercado de artesanías y hasta yurtas montadas listas para la venta. Mirá lo que es esta, está en exposición, todo pintado a mano, fileteado. Acá te dejo el número por si lo querés llamar y comprarte una yurta o ger, que le llaman acá. Hola. Mirá lo que es. Toda esta tela que está acá tiene piel de la lana de la oveja, cordero. Hacen como unas láminas y mirá lo que es el techo. Hermoso. Y después de acá en el techo sale una chimenea. Eso se puede tapar, se le pone una tapa, un agujero con una chapa, lo cubren por ahí y por ahí sale la chimenea. Grande, son amplias. 2, 3, 4, 5, 6 metros tiene. Ok, thank you. Good, good. Just come. Ok, thank you. Me dejó la tarjetita. Si alguien quiere comprar una yurta acá en Mongolia, a ver, le preguntamos cuánto era el precio más o menos. How much? How much? Yeah. Y nos dice que son 6.500.000 en la moneda acá. Ok, Okay. thank you. Take care. Bye bye. 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 Mirá lo que es esta puerta. También todas artesanales. Y estas son más o menos de lo mismo, ¿ves? Pero esta viene ya como labrada. La otra era pintada a mano. Hermosa. Hello. Ay, mirá, tiene los muebles hechos también con lo mismo. Wow, mirá lo que es esto también. A ver si se alcanza a ver. Vamos a grabar acá que tenemos más luz. Wow. Mirá qué belleza que es esta. Y tiene todos los muebles. La mesita que también hace juego. Mirá lo que son los bancos. Mirá lo que es este banco. Para colgar la ropa. Esto supongo que será para poner la montura de caballo, no sé. Muy linda. Cómoda, acá te tomas el té. O la comida. Hermosa, sí. ¿Te gusta esta? Compramos esta. Ok, bye bye, thank you. Wow, muy buena. Madera labrada. Es, wow. Es, no creo que sea plata, pero bueno, es metal. Uff. Qué linda está esta también. Ah, mirá, le hacen lo mismo. Pero todo el metal este labrado.
También con la mesa con los camellos, en la parte de abajo, para la humedad, supongo que será también que la recubren. Wow, hermosa. Hermosa. Ok, thank you, bye. Gracias. Oh, thank you. Barsla. If you want to be video, I will be singing song inside of the girl. It's our girl. It's free. No, not money. Now? Okay. Now. Oh, thank you. This is Mongolian traditional calligraphy. Script like a human, up to down, and also script like a rain, was also up to down. It's our difference of the other countries. Okay. We like to write it down. Good luck. Oh, Means- okay. Yes. We wish you good luck and welcome to Mongolia. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Beautiful. Beautiful. Okay, Cuidado con lo que pienses porque las cosas se cumplen. Buena suerte. Buena suerte. Hace 5 minutos estábamos hablando con Pau cómo nos gustaría comprarnos algo para llevarnos de recuerdo, algo material, pero nos quedan muchos kilómetros y dijimos no podemos gastar ahora. Y de repente aparecen toda esta gente divina afuera de la yurta, nos invitaron adentro, nos dijeron que querían cantarnos una canción y nos daban un regalo. Cuidado con lo que pidas porque se cumple, Después de este alto en el camino, nos subimos otra vez a la Oma, rumbo al oeste, hacia la frontera con Rusia. Nos esperan casi 1800 kilómetros de pura estepa, una ruta infinita de tierra seca, camellos al costado del camino y sin mucho más. Solo nosotros, la ruta y ese viento mongol que no perdona. Volvemos al ritmo lento de nuestro viaje, avanzando kilómetro a kilómetro, con la Oma rugiendo entre el viento de Mongolia. Tuvimos que mover de ese lugar tan lindo en el que pasamos la tarde y que comimos al mediodía porque no teníamos nada de agua y tengo todo sucio, no puedo lavar los platos ni las ollas y necesitamos para cocinar para la noche. Así que encontramos este pueblito de camino, nos movimos unos kilómetros y bueno, justo vimos este pueblo y dijimos vamos a entrar para buscar agua y tiene este parque hermoso donde están todos los nenes jugando, así que
lo más probable es que ya nos quedamos acá a dormir, porque ya en realidad ya es tarde para conducir, son más de las 6 de la tarde, pero como se hace de noche a las 8 y pico, por eso está tan de día. Pero es un lindo lugar igual para dormir, a ver si conocemos a alguien. Y ahora se fue Hernán a buscar, a ver si consigue agua para poder lavar las cosas y tener agua en la caravana. Bueno, parece que es un edificio público. Tiene baños públicos, eso es lo bueno. Pero una cosa buena de Mongolia es que el agua sale recontra limpia, recontra clarita, cosa que no pasaba en el sudeste, que el agua siempre, como no es potable, es súper marrón. Acá no sabemos si es potable, creemos que no, porque también venden agua de beber en muchos lugares, pero el agua es súper clara, pero súper clarita. ¿No? Súper clara, sale mucha. Bueno, pero mira, pero sale súper. Todo un bien preciado acá. Sí. Bye. ¿Qué pasó? ¿El nene iba con el caballo? ¡Wow! Parece que estuviera nevando de todo lo que están cayendo. Mirá cómo salen del árbol. Mirá ahí, mirá esto. Uf. Ah, tormenta de arena, chicos. Mirá lo que es el parque. Ah, con razón. Pero en un segundo vino, ¿eh? Sí. Estaba... Mirá lo que es. Miren lo que es para el parque ahora. ¡Hola! Ya todos los nenes se están yendo. Se están yendo todos, sí, porque mirá lo que es. No se pueden ni respirar. Venga, vamos a hacer algo nosotros. Abrimos la puerta hoy y todo esto estaba alrededor, che. Se ve que esto es el edificio público del pueblito. Estaban poniendo las banderas hoy temprano y ahora aparecieron los típicos mongoles ahí con su vestimenta a caballo. Y la gente viene acá y nos mira diciendo, ¿qué hacen ustedes acá en el medio del pueblo en esta fiesta? No sabemos qué es todavía. Ahora, ¿cómo es la política en todos lados, no? Llegó uno, el de morado, el de Bordeaux, pero llegó en un coche nuevo, se puso la ropa y como a los 20 minutos llegaron el resto con los caballos y le trajeron el caballo de ella preparado y ahora se acaba de sentar y se sube ahí para la foto. Claro. O sea, no es que no andando como los mongoles ahí guerreros, no, llegó en el coche y ahora agarró la banderita. Ay, qué fea es la política, madre mía. Y acá estamos los López en el medio. La gente nos mira como diciendo, ¿de dónde salió esta gente? En un pueblo perdido. Es un millón. Sí, hermoso el perro. Así viejas como se ven, dicen que es uno de los coches más fiables y menos irrompibles que hay. De hecho, se usan para casi todas las excursiones acá en Mongolia para llevarte al desierto, a los pueblos. Son súper duros. Súper duras. Son las rusas, las van rusas. ¿Quieres subir con papá? Sí. Vení. Me encanta andar a caballo. ¿Quieres subir, nena, conmigo? Aquí. Oh, good. Ayer dije, ¿qué ganas tengo? No, hoy. Dije, uy, me encantaría ver montar a un caballo. Y ahora justo, estás arriba. Papá está acá y dice, mira los caballos. Nosotros estamos haciendo cole, miramos y nos dice que si queremos subir. El pelo lo tiene un poco duro. Sí, ¿no? Sí, parece un cepillo si lo tocas. Hello. A mí me gusta ese caballo. ¿Te gusta ese también? Thank you. Caballo es horse, caballo en Argentina.
Caballo. Horse. Ah. Argentina horse caballo. 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 Oh, qué lindo. Yo tenía una trencita en la frente. Ah, sí. Tiene una trencita. Thank you. No sé si lo puedo tocar. Estos no son tan nerviosos como los de antes. Están más tranquilos, sí. Y me gusta más así. Porque como Están que hablando de las pestañas, ¿no? Le llama la atención que tenés las pestañas. Long lashes. Long. Yeah. Hello. ¡Mamá, ¿Qué te hizo el caballo? Más, ¿sabías que los dientes de los caballos nunca paran de crecer? No, pero se van como haciendo chiquitos, grandes. No, porque todo el día están comiendo, todo el día. ¿Todo el día? Bye bye. Esto es Mongolia, amigos. Se nos acabó la buena ruta. Esto es Mongolia, amigos. Volvemos a estar literalmente en el medio de la absoluta nada. Recién pasamos un área de descanso que solo tenía ahí un banquito, ¿no? Sí, algo, Para bajar y sentarse. algún compromiso político porque hicieron un par de kilómetros, un área de descanso, un monumento y el resto sigue con cosas. Pero estamos, no hay nada alrededor. Ni pueblo cerca, ni nada. ¡Caballos salvajes! Caballos salvajes, sí, caballos hay muchos ahí. Mira, ahí hay como Ahí hay una casa. Ay, mira ahí. Y si viviría justo en esa casa, tendría que traer, si tendría un camión, tendría toda la caja comida, porque tienen como 200 kilómetros hasta un sitio que hay comida como, por ejemplo, Ulan Bator, o por acá cerca, son muchos kilómetros. Así que tendría que tener un camión entero de Un comida. almacén. Ok. Sí, un almacén entero. Llegamos a una atracción turística y terminamos siendo nosotros la atracción turística. Eso suele pasar bastante. ¿Qué hay ahí? ¿Qué venden? Hay conejos, tigres, águilas, había uno así. Así, como que estaba apoyando ya, como estaba ¿El metal? aterrizando. Sí, pero ese sí que era grande. Era grande, ¿no? ¡Papá, quiere volar! ¿Así huele el águila? Y sí, porque en Mongolia hay muchísimos águilas y muchos caballos. Es una... No sabemos bien qué es, porque veníamos por la ruta y de repente apareció y dijimos, bueno, vamos a entrar. Es como todos monumentos a... Son todos caballos. Vamos a mirar a ver qué hay. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but
keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. ¡Mamá, mira! ¿Qué hacen? La comida para comer. Mira. Hello. Wow. Como que cuando como la comida ya obviamente cocinada, digo, esto está buenísimo. Pero cuando lo veo como que, ¿cómo me puede gustar esto? Esto es asqueroso. Y recién tenía un tubo con como todo lo de adentro, los intestinos y, Mira la- y el corazón y el tubo. Sí. Mira la, Y le toda la sacaron, piel, ¿no? ¿viste cómo le sacaron todo el cuero? No. ¿No ves? Este es el cuero. Está el cuero ahí abajo. Lo va fileteando así y va saliendo el cuero, que es este. Lo va y se va despegando, se despega esto de esto. Se va despegando así. Se despega toda la carne y te queda el cuero, que después el cuero lo usan para manta. Lávate las manos. O para algo. Acá. Possible? Yeah. Oh. ¿Te gusta? Sí. Sí. Sí, say no problem. Bueno, vamos. Ok. Oh, Barsla. Cuidado. Barsla. Arisla. Barsla. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye. Have a nice trip. Thank you. Thank you, Barsla. Mamá, yaco. Mamá, pita. Qué asco. ¿La carne? Sí. ¿Qué hizo? ¿Le sacó? ¿Sí? ¿Cómo? Te cortó todo, pobre bicho. A ver, deja. Baisla. Tambeno. Tambeno. I'm from Mongolia. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm from Argentina. Argentine. Oh, speak Spanish. My name is Sasha. What is your name? Burdus. Nice to meet you. I'm Paola. Paola. Good. Bueno, ahí termina el pueblo. Hicimos una vuelta a manzana y mira todo lo que tenemos ahí. O sea, todo el descampado. Hay más casitas por allá y por ahí están las montañas que veíamos cuando entramos al pueblo. Whoa. For me? Hey, thank you. No break. Bye bye. Bueno, ¿nos vamos? ¿Sí? Bye. Bueno, no, venimos con la intención de quedarnos a dormir, pero entre la música y todos estos niños no íbamos a poder dormir nada, así que bye bye.
Ah, igual re simpático, re buena onda, la verdad. Muy lindo. Solo pensar cómo vive esta gente en invierno. Esto es verano. Matrícula española, ¿puedes creer? Una Volkswagen. Almazara de oliva. Aceite de oliva virgen extra. Qué bueno. Madre. El viento me acaba de romper la puerta, loco. Mirá.